Para que usted abra su Biblia en Mateo capítulo 9, es ahí donde comenzamos y es ahí donde vamos también a retomar. Mateo capítulo 9 y busca por favor verso 35 y verso 36. Se recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén, hermano. Puede tomar. Fíjate cómo la Escritura, hermano, nos enseña y nos habla del carácter de Dios reflejado en la persona de Jesucristo. Dice que él andaba, hermano, por las ciudades y por las aldeas y les predicaba el evangelio. Y también les sanaba, hermano, en sus dolencias, en sus enfermedades, en sus condiciones. Obraba, hermano, sin duda alguna. Y todo eso, hermano, era motivado porque él veía sus vidas. Y dice que cuando él las veía a las masas, a las multitudes que él, inspiraba a que vinieran a seguirlo, algunos tal vez por curiosidad, algunos tal vez porque tengo un enfermo, pero al final de cuentas ahí estaban las multitudes. Lo que él le movía, hermano, era esa compasión que le caracteriza a nuestro Dios. Gloria a Dios por eso. Nuestro Dios, hermano, dentro de sus características es un Dios compasivo. Amén. Es un Dios que se duele, hermano, de nuestra condición. Y vaya que nuestra condición muchas de las veces está como está, porque nosotros la hemos acarreado a nuestras vidas con nuestra mala toma de decisiones. Amén, hermano. Pero aún así, nuestro Dios es grande en misericordia. Se complace, hermano, en sanar, se complace en aliviar, se complace en estar cerca. Y eso es lo que nosotros veíamos en los tiempos del Señor Jesús, moviéndose por todos lados, teniendo misericordia de las gentes. Por eso dice el verso 36, dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Nosotros mencionábamos que una oveja, hermano, es uno de los animales más dóciles, más mansos más indefensos que puede haber, porque no tiene colmillos, porque no tiene garras, porque no tiene esa ferocidad que tiene un animal cazador. Por lo tanto, Cristo veía a la gente, hermano, como gente indefensa, como gente maltratada, como gente sufriendo, y tenía compasión. Y nosotros, hermano, en predicaciones pasadas estuvimos diciendo que dentro de una multitud, como lo somos aquí, que ya somos bastantitos, pues está conformada por diferentes personalidades, diferentes caracteres, diferentes modos de pensar, diferente educación, diferente trabajo. Y sin embargo, eso no es impedimento para que el Señor diera un trato personalizado a cada uno de los que formaban esa multitud. Y sabe que en nuestros días no es diferente. Aunque somos diferentes, aunque somos una amalgama de personalidades, Dios tiene la manera de cómo trabajar en cada uno de nosotros. Y nosotros leímos un versículo que se encuentra en Efesios, que Pablo le daba gracias a Dios por la multiforme sabiduría de Dios. Y nosotros decíamos que la multiforme sabiduría de Dios quiere decir que Dios tiene el saber de cómo trabajar con cada uno a la medida y preciso. A veces trabaja en mi vida de una manera, a veces trabaja en tu vida de otra manera diferente, pero al final de cuentas logra sus objetivos en cada uno de nosotros. Y Dios es sabio, y Él sabe cómo trabajar, y Él sabe exactamente cómo obrar en mi vida y en la tuya, de tal manera que nos rindamos voluntariamente delante de Él. Así que le doy gloria a Dios por esa cualidad de nuestro Dios. Amén. Y nosotros, hermano, estoy tratando de traer lo que fueron las predicaciones anteriores. Nosotros vimos, hermano, que en una multitud hay diferentes grupos, diferentes cualidades, diferentes características. Y nosotros, hace 2 cultos o 3 cultos atrás, vimos, o le llamamos de esta manera, los agrandados. Y vimos todo lo que tenía que ver y cómo Dios trató a los agrandados. ¿Qué eran los agrandados? Aquellos que confiaban en sus propias justicias. Aquellos que decían, yo puedo salvarme a mí mismo. Y nosotros hablamos de aquella vez de un joven que se acercó al Señor y le dijo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para tener la vida eterna? Y rápidamente Cristo le mostró que no había una obra que tú pudieras hacer. Él es el Salvador, Él es el que te salva. Y después, hermano, vimos a los maltratados, a los sufrientes. Y también vimos cómo el Señor les trató, con misericordia, con compasión, con ayuda. Bueno, hoy vamos a ver a otro grupo, hermano, y aquí terminamos esta serie. Hoy vamos a ver a otro grupo que caracterizaba no solamente a un séquito, sino a todas las multitudes.
Por lo tanto, vamos a ver a Jesús y los pecadores, es lo que vamos a hablar. Jesús y los pecadores. ¿Cómo trató el Señor, hermano, a los pecadores? ¿Cuál fue su actitud hacia ellos? ¿Les rechazó? ¿Les condenó? ¿Les abrazó? ¿Les dio una segunda oportunidad? Bueno, es lo que vamos a ver. Y lo vamos a ver, hermano, reflejado específicamente en dos personajes, un hombre y una mujer. Ahí nos vamos a reflejar en ellos. ¿Para qué? Para que nuestra vida también se compare a la luz de cómo Cristo les trató a ellos. Amén, hermano. Yo le hago una pregunta. En esas multitudes que le seguían, ¿cuánta gente podía levantar la mano y decir, Señor, si tú le estás hablando a los pecadores, creo que me tengo que ir a mi casa porque no me hablas a mí? ¿Cuánta gente podría levantar la mano en esas multitudes? Nadie, sin lugar a dudas nadie. Y aquí, hermanos, si Cristo dijera, a ver, hermanos, puede retirarse cualquiera de ustedes que durante toda la semana no haya tenido ningún error expreso en su vida, así que esta predicación es para usted. No, sin duda, como decía mi hermano Noel, somos faltos delante de Él. Aunque no queriéndolo hacer, somos faltos delante de Él. A veces de pensamiento, a veces de labios, a veces de acciones somos faltos delante, a veces de intenciones somos faltos delante de Él. Amén, hermano. Entonces yo quisiera, hermano, que a la luz de estos dos personajes nosotros pudiéramos entender algo de la palabra de Dios. Y les digo, vamos a ver el caso de un varón y el caso de una mujer. Acuérdense, es Jesús y los pecadores. Bueno, yo quisiera que tú fueras conmigo al Evangelio de Lucas para ver primeramente el caso del varón. Lucas capítulo 19 y versículo 1. Vamos a comenzar, vamos a leer 2 o 3 versos y nos vamos a ir identificando. Y no es que los varones que estamos aquí nos identifiquemos con él y las mujeres pues, después con otro ejemplo, no. Estos dos nos representan a todos, hermano, a todo el género. ¿Amén? ¿Lo tienen, hermano? Lucas capítulo 19, versículo 1. Dice la escritura, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ahí está el personaje que vamos a ver masculino, Zaqueo. ¿Verdad que va a decir, ya lo recuerdo, ya sé quién era Zaqueo? A ver, ¿quién era Zaqueo? Un chaparrito así, se va a decir, ¿verdad? Por el chaparrito de los niños. Era un chaparrito así que vivía en Jericó y ya rápido se lo va a sacar. ¿Verdad que todos sabemos la historia de Zaqueo? Aquel personaje corto de estatura, más que la amiga, que quería ver al Señor, pero su estatura le era un impedimento. Bueno, de él vamos a ver. Él nos va a mostrar, hermanos, qué es lo que ocurrió entre él, un pecador, y Jesús. Bueno, dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, dice que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahí está un hombre, pequeña estatura, quiere ver a Jesús. Ahorita nosotros vamos a indagar o a presuponer por qué es que él quería ver a Jesús, porque él tenía ese deseo de ver a Jesús, pero primeramente yo quisiera que viéramos el trasfondo de él, de Zaqueo. La Biblia nos da algo de luz de él. Por ejemplo, nos dice en el versículo 2, dice que era jefe de los publicanos y también dice que era rico. ¿Amén? Bueno, ese es un trasfondo que nosotros podemos analizar a la luz misma de la palabra de Dios para poderle darle más color y sabor a la escritura y a esta historia de Zaqueo. Bueno, haríamos bien en preguntarnos, ¿y qué eran los publicanos? Para nosotros entender, porque él no solo era un publicano. Si tú notas cómo es el texto, dice, él era jefe de los publicanos. O sea, si los publicanos eran algo, él estaba por encima de ellos y él era el que les daba los mandatos. ¿Amén? Bueno, ¿y qué eran los publicanos, amado hermano, en los tiempos de Cristo? Bueno, tú tienes que saber que el pueblo judío en ese tiempo no era un pueblo libre. Era un pueblo que se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano, como gran cantidad de territorio de esos tiempos. Eran los que dominaban el Imperio Romano. Entonces Roma, hermano, lo que hacía para poder administrar de mejor manera todos los territorios gobernados, en el área administrativa, en la área tributaria, Roma designaba a unos cobradores de impuestos en cada región que Roma dominaba. Y lo hacía en base, hermano, a cierta tipo subasta para algunos personajes de tales lugares. Entonces, es como si Roma dijera, tengo una plaza de cobrador de impuestos para Sol de Oriente. Y entonces se acercaban personajes pudientes de ese momento
y le ofrecían a Roma cierta cantidad. ¿Sabes qué? Yo me encargo de recaudar. Y le ofrecían a Roma cierta cantidad, y Roma valoraba y aceptaba esa oferta, y entonces Roma le delegaba a ese personaje esa autoridad para recabar impuestos a nombre de Roma. Y entonces Roma también le asignaba, hermanos, por decir así, parte del poder militar para si la población se rehusaba a pagar el impuesto por cada uno de ellos. Ese cobrador de impuestos decía: mira, sabes que aquí tengo a este ejército que si tú no me quieres pagar, entonces ellos te van a asesorar para que me pagues. Amén. Entonces, en cierta manera, ese era el trabajo de Zaqueo. Pero yo quisiera que viéramos unas cosillas por ahí de los publicanos para nosotros conocerlos a mejor manera. Y lo vamos a ver varios textos en el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, camina por favor a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versos 12 y 13. Y estamos aquí en el contexto de que Juan el Bautista estaba bautizando en toda la región del río Jordán. Y salían las multitudes también a Juan el Bautista. Entonces, dice aquí el texto del versículo 12: vinieron también unos publicanos para ser bautizados. O sea, unos de la misma línea de Zaqueo. Vinieron para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer, maestro? Porque nosotros queremos llevar una vida buena delante de Dios. Y fíjate lo que les dice Juan el Bautista. Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Entonces Roma estipulaba, hermano, un cálculo de lo que tal ciudad tenía que pagar en impuestos. Y le decía: esto es lo que el Sol de Oriente vale para mí como territorio. Y no valían lo mismo las regiones. Si por ejemplo una región era más productiva y tenía una actividad económica más redituable, Roma obviamente decía: aquí hay más potencial. Y entonces Roma decía más o menos cuánto es lo que tenía que recaudar, y ellos eran los encargados. Y por lo que tú ves que Juan el Bautista les dice: no exijáis más de lo que os está ordenado, entonces nosotros podemos comprender el trasfondo intencional de los publicanos. ¿Cuál era, hermano? Cobrar más. Bueno, yo estoy apoyado por Roma. ¿Quién contra Roma? Nadie en ese tiempo diría. Y por lo tanto soy el designado de Roma. Así que yo puedo cobrar lo que Roma pide, e incluso un poquito más, porque luego, ¿para qué estoy trabajando yo? Tengo que llevarme mi comisión, tengo que llevarme un poquillo más. Si tú te fijas, cuando Juan el Bautista lo está reconviniendo, él le está diciendo: esa práctica no es buena. Esa práctica es una práctica injusta. ¿Cómo pueden ustedes pretender venir al arrepentimiento, venir al bautismo de Juan, y como si nada, seguir sus vidas como si nada? Vengo, me bautizo y sigo robando como si nada. No, dice: ustedes tienen que ser frutos dignos de arrepentimiento. Así que si quieren ser bautizados, ustedes tienen que cambiar de vida. Y su estilo de vida es ladrón. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque tienen el sartén por el mango, y ustedes al pobre pueblo judío, ustedes le tienen el pie sobre el cuello, porque ustedes cobran de más. Por eso Juan dice: no exijáis más de lo que está establecido. Entonces, ese era el estilo de vida de los publicanos. Por eso en el texto que nosotros leímos de Zaqueo, dice: era jefe de los publicanos y rico. Bueno, ¿por qué cree que era rico? Porque era el jefe de los publicanos. Porque era el jefe de los publicanos. Entonces, usted sabe, hermano, que cuando se está en una posición alta, jerárquica, y se tiene ambiente debajo de ellos, y esa gente es corrupta, yo le aseguro que el de más arriba es más corrupta, porque él dice: miren, ¿saben qué? Les voy a dar oportunidad, pero ustedes se van a... También, si ustedes lo van a hacer, ustedes se van a reportar conmigo. Entonces, hermano, este era un modelo corrupto totalmente. Y Zaqueo estaba en la parte de arriba. Entonces los publicanos, aparte de ser estos recaudadores de impuestos a favor de Roma, eran vistos por el pueblo judío como traidores, porque eran judíos mismos, hermano. Eran vistos como traidores porque le trabajaban a Roma, y porque aparte los robaban, y porque aparte los extorsionaban, y hacían un uso abusivo del poder que Roma les había conferido. Por lo tanto, mis amados hermanos, los publicanos no eran bien vistos. Aunque eran judíos, no eran bien vistos delante del pueblo. Eran hasta rechazados, como para que ni siquiera te acerques al templo. No tienes nada que ver. Si tú estás enredado con Roma, no tienes nada que ver. Roma, aparte, hermano, de tener control político,
Roma tenía una práctica, y es que Roma idolatraba a sus césares. Roma decía, salve César, y era para ellos los dioses. Y cuando el pueblo judío veía a los publicanos, que también eran judíos, dentro de ese sistema de Roma, decían, ustedes son idólatras, son traidores, nada tienen que ver con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Estamos más o menos entendiendo el contexto de lo que era el publicano. Pero bueno, este hombre Zaqueo tenía una hambre y un deseo de ver a Jesús. Bueno, ¿dónde nació? Yo quisiera que leyéramos también en Lucas, solo que en el capítulo 5. Te dije Lucas 5:27. Okay. Dice, después de estas cosas, está hablando Jesús, salió y vio a un publicano llamado Leví, alias, ¿alguien sabe alias? Alias Mateo, el que escribe el Evangelio de Mateo. Su nombre también era Leví. Fíjate dónde lo vio. Dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. En otras versiones de los evangelios, cuando está hablando de lo mismo, fíjate, aquí dice que había muchos publicanos, dice, y otros que estaban a la mesa. Bueno, en otros evangelios dice claramente, habían publicanos y pecadores. Esos otros que dice aquí, dice en otros evangelios, dice pecadores, se habían sentado con él a la mesa, publicanos y pecadores. Y luego dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ahí están los religiosos, hermano. ¿Cómo era el trato de los religiosos hacia los publicanos? ¿Era un trato? Oh, detestable. Ustedes son pecadores, y más que nada los fariseos. La palabra fariseo, hermano, quería decir separado. Los santos, decían ellos. Nosotros somos los que, cuidado con nosotros porque nosotros no pecamos. ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo tú, si te dices maestro, hablando de Jesús, cómo tú, si te dices el Salvador, cómo tú puedes estar mezclado con esos publicanos y pecadores corruptos y comiendo a la mesa con ellos? Hermano, para el israelita, como para nosotros también como mexicanos, los momentos a la mesa eran momentos especiales. Y ellos, en su mente era inconcebible que Jesús estuviera compartiendo los alimentos con este tipo de personas, pecadores y publicanos. Y se lo reprocharon rápidamente, porque tú y tus discípulos están comiendo con esta gente. ¿Qué vemos ahí, hermano, de entrada? Yo no sé si tú lo alcanzas a ver. Vemos a un Cristo, un maestro en Israel diferente a los anteriores. Alguien que le da cabida a los que aparentemente no tenían cabida en Israel, pecadores y publicanos. ¿Sabes qué, mi hermano? Así es Cristo con el pecador. El pecado separa, el pecado avergüenza, el pecado señala, no me digan que no. El pecado señala porque la gente murmura, ahí va fulano de tal, ahí va fulana de tal. Y cada vez tratan de mejor, lo voy sacando la vuelta. ¿Y sabes qué? Cristo, hermano, de entrada hace algo impensado para ellos. De entre sus discípulos llama a uno precisamente que era un publicano. Lo impensable Cristo lo hace. Tú, publicano, sígueme, te quiero en mi equipo. Wow. Tal pareciera, hermano, que esto pudiera ser aquello que le dio a Zaqueo ese deseo de ver a Jesús, de conocer a Jesús, porque con él anda otro publicano, Leví anda con él, Mateo anda con él. Él no nos ha rechazado. Mira, Cristo, hermano, no te rechaza. Sea cual sea tu estilo de vida que pudieras estar viviendo o hayas vivido, Cristo no te rechaza. La gente sí te rechaza. La religión sí te rechaza, tristemente sí. La religión sí hace eso. Pero Cristo es diferente, amado. Cristo abre los brazos. Y nota, en ese relato que estamos leyendo en Lucas, cuando le critican porque él está comiendo con este tipo de personas, del versículo 31, dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Es cierto o no es cierto eso, hermano? Sí. Es cierto, ¿verdad? ¿Los sanos para qué van a ir a atenderse? No, tú vas cuando te sientes con alguna dolencia, con alguna carencia. Y Cristo les dice eso. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y luego dice él, no he venido a llamar justos,
sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. Cristo, hermano, declara su finalidad para la cual Él fue enviado a este mundo. Yo no vengo por justos, yo vengo a llamar a pecadores. ¿Y fíjate a dónde? Al arrepentimiento. Así que ustedes me critican por estar con ellos, pero yo estoy haciendo la labor por la que fui enviado. Yo he venido a llamar a los pecadores a que se arrepientan de esos pecados. Por eso ellos, estos pecadores segregados por ustedes, tienen cabida en mi ministerio, tienen cabida en mis brazos, en mis intenciones. ¿No es maravilloso tener a un Cristo así, amados hermanos? Un Cristo que sea cual sea lo que tal vez tu práctica te haga sentirte excluido y no digno ni siquiera de alzar los ojos delante de Dios. Pero Cristo dice, hey, ¿sabes qué? Hay lugar para ti. En mí hay lugar para ti. Yo te doy oportunidad para que tú vengas al arrepentimiento. Yo te conmuevo, yo te invito, yo te animo, yo obro en tu corazón para que tú te arrepientas. Oh, eso es maravilloso, ¿no? Tener un Cristo de esa manera. No un Cristo elitista, no un Cristo, ¿cómo te diré? No sé, ¿qué hace diferente? Él dijo, al que viene a mí, yo no le echo fuera. Amén, hermanos. Amén. Entonces, dice él en lo que acabamos de leer, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Bueno, yo quisiera que ahí hiciéramos un pequeño paréntesis y corriéramos hasta Isaías. Isaías 1, hermano. Isaías capítulo 1, y busca el versículo 4. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Fíjate, todo eso que él está diciendo de ellos es porque dejaron a Jehová. Provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y escucha la declaración de Isaías. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Hermano, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Por lo tanto, no había uno que se sintiera excluido o que debiera sentirse excluido y decirle al hermano de un lado, hermano, ahí hablan, esta predicación es para usted. No, esta predicación nos llama a todos, porque dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Amén, hermano. Esa era nuestra vida antes de Cristo. No, hermano, pero yo no era pecador, yo no era tan malo, yo nunca maté, yo nunca... Hermano, la Biblia dice, todo corazón está doliente, toda cabeza está herida. Y no había en él, fíjate, más que estas cosas: herida, hinchazón y podrida. Y hermano, más que referirse a lo físico, está refiriéndose, hermano, a la condición espiritual de toda persona que no conoce al Señor Jesucristo, que no ha venido a los pies del Señor Jesucristo. Toda cabeza está enferma. No, es que es muy religioso, es que toda cabeza está enferma. Si no tiene a Cristo, no hay en él sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y luego fíjate cómo termina diciendo, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermano, eso es lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere curar esas heridas, Él quiere curar ese hinchazón, Él quiere vendar esa podrida llaga, Él quiere supurar ese pecado que hay en nuestras vidas, después poner una venda y después suavizarla con aceite. Usted sabe que el aceite es el Espíritu Santo. Él quiere poner su Espíritu Santo en tu vida para que suavice todo lo que en otro tiempo fue herida, hinchazón y podrida llaga. Amén. Así que Cristo, cuando le revela a esta gente engreída y le dice, ¿por qué tú comes con esos pecadores? Él les dice, porque yo he venido a llamar a los que están enfermos, y todos están enfermos. Aún ustedes que están acusándolos a ellos, ustedes están más enfermos y no se dan cuenta. Amén, hermano. Gloria a Dios, porque a nuestra tierra, a nuestra vida, llegó el médico de médicos. Amén. El especialista, hermano, de cualquier tipo de pecado, y nos da una oportunidad de venir a Él para que ese pecado sea sanado, sea quitado, esa herida sane por completo. A ver, hermano. Así que ya vamos viendo por qué probablemente Zaqueo tenía ese deseo de ver a Jesús, por todo lo que Jesús hablaba a los publicanos, cómo Él no lo rechazaba, al contrario, le decía, vengan a mí. Pero no es eso, mira lo que se decía de Jesús. Por ejemplo,
En Lucas capítulo, en ese mismo capítulo, en el 5, no, es el 7, perdón, 33 y el 34. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino. Fíjate lo que le acusaban al Señor Jesucristo. Este es un glotón. ¡Qué error! Este es un bebedor. ¡Qué error! Pero mira lo que decían de él. Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Cómo veían a Jesús, hermano? Amigo de publicanos, amigo de pecadores. ¿Cómo te hubieras tú sentido si esa fama le hicieran a Cristo y tú eras publicano? ¿No te hubieras sentido bien? De que eso es lo que se decía de Cristo. Nosotros somos rechazados por el pueblo, por lo que hacemos, pero de ese hombre se dice que es amigo de los publicanos. ¡Wow! Eso probablemente era un aliciente para el publicano para decir, yo quiero conocerlo a él. Toda mi vida, desde que tengo este trabajo, lo único que he recibido es desprecio, menosprecio, me han segregado. Y ahora que se levanta este maestro en Israel, se dice que él es amigo de los publicanos. Hermano, no, esa es una puerta abierta, hermano, si tú hubieras sido un publicano, un pecador en ese momento, para quererlo oír, para decir, yo quiero ver por qué se dice que él es amigo de los publicanos, yo quiero ir con él, mi amigo. Yo quiero que él sea mi amigo, incluso aunque yo no sea amigo de nadie, porque mi pecado me ha separado de todo, yo quiero ser amigo de él. Hermano, él no se avergüenza de ti. Él no se avergüenza, dice la escritura en Hebreos, de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza. Aunque, ¿sabes qué? Cada día, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de actuar, nosotros le damos motivos para que él se avergonzara de nosotros. Pero no se avergüenza, hermano, de ser nuestro líder, de ser nuestro Dios. Al contrario, continuamente sigue extendiendo la mano y diciendo, sigo siendo tu amigo. Gloria a Dios por eso. Entonces, esta información que nos da Lucas, como que Lucas recopiló o puso su ojo muy atento al trato que recibieron este grupo de personas, los publicanos. Por eso redacta tanto a los publicanos. Yo creo que por eso, hermano, viene creciendo el deseo de Zaqueo de, yo quiero conocer a él, el que tiene la puerta abierta. No es todo, antes de seguir con Zaqueo, vaya a Lucas capítulo 15, por eso le digo, Lucas como que se puso bien atento a esta situación. Lucas 15, del versículo 1 en adelante. Lucas 15, 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oír. Wow, es algo sorprendente. Ya los publicanos se sentían en algo reconfortados por este personaje. Eso es lo que quiere Cristo para el pecador. Oye, pecador, tú tienes que venir a mí, dice Cristo. Tú tienes que acercarte a mí porque yo tengo un agua para ti que tú necesitas beber. Y tal parece que Cristo estaba haciendo eso en este sector de la población. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, dice, para oírle. Amén, hermano. Había una curiosidad, un deseo, algo que Dios estaba moviendo en sus corazones para oír la palabra de Jesús, y ahí estaban. No importándoles la crítica, no importándoles el menosprecio de la parte religiosa de su tiempo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come, y dale con lo mismo. Hermano, cuando un corazón está dolido y enfermo, como el de los escribas y pecadores, es incapaz de regocijarse por la oportunidad que se le está dando a otro que está peor que yo. ¿Me expliqué, hermano? Si mi corazón está herido y dañado por el pecado, cuando yo vea que otra persona está recibiendo misericordia de Jesús, yo me voy a sentir irritado por esa misericordia. ¿Es problema de Jesús? ¿De dónde es el problema? De mi corazón. Así estaban estos religiosos en ese tiempo. En vez de regocijarse porque esos pecadores pudieran arreglar sus vidas, no, están enojados porque el Señor Jesús lo está recibiendo. Y luego Él les dice, versículo 3, Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozosos, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Fíjate la respuesta que les dio cuando lo estaban criticando. ¿Por qué comes con los pecadores? Porque tengo que ir por ellos.
porque son como ovejas descarriadas, porque tengo que ponerlo sobre mi hombro, porque tengo que traerlo nuevamente. Wow, hermano, es algo maravilloso. Si tú hubieras sido un publicano, dime, ¿no hubieras tenido ganas de verle? ¿No hubieras tenido ganas de ser tratado por él como él venía tratando a los demás publicanos? Sin duda. Por eso yo me imagino que Zaqueo, porque si tú te fijas, el relato de Zaqueo lo encontramos hasta el capítulo 19, cuando ya Lucas nos platicó estos demás contextos de los publicanos. Por eso Zaqueo tiene una hambre desmedida por ver a Jesús. Y veamos lo que dice ahora sí el Zaqueo, donde nos quedamos. Lucas 19. Nos quedamos en el verso 3, donde él tenía un impedimento, que era su corta estatura. Dice el verso 4. Y corriendo delante, hermano, ¿tenía ganas de verlo o no tenía ganas de verlo? Sí. Hermano, a veces cuando venimos al culto, venimos 5 o 10 minutos con retraso. ¿Y este hombre cómo está actuando? Él está corriendo, porque él tiene un deseo desmedido por conocer a Jesús. Dice, y corriendo delante, subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. El hombre dijo, la caravana viene por aquí, yo me adelanto, me subo en un árbol y desde ahí le veo. Nadie me va a quitar mis ganas de verlo. Era un hombre que tenía hambre de conocer a Jesús. Dice, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué palabras, hermano? Porque Zaqueo, para sí mismo, él era un completo desconocido para Jesús. Él era el que lo quería conocer a él. Y cuando Jesús va pasando por ahí, mira, él va pasando y Zaqueo está trepado. Y hay un momento en el punto en que Jesús se detiene ahí y lo voltea y le ve y le dice, Zaqueo. Imagínate cómo se sintió él cuando le dijo o le habló por su nombre. Este hombre me conoce. Quizás tú que vienes por primera vez, quizás tú piensas que Dios no te conoce, pero que te conoce, te lo aseguro. Que sabe de tu vida, de tus tropezones, de tus heridas, de tus recaídas, de tu condición. Claro que lo conoce. Amén. Y lo vemos aquí en Zaqueo. Hey, Zaqueo, yo te conozco a ti. Bájate de ahí porque es necesario. Fíjate, es necesario que yo entre a tu casa, que tú y yo tengamos un tiempo juntos. ¿No es algo maravilloso? Al Cristo que le estamos sirviendo es un Cristo personal. Es un Cristo que te identifica tus necesidades. Hermano, ¿qué le hubiera costado a Cristo haberse pasado al lado con ese hombre viendo desde arriba? No, hermano, Cristo no es así. Cuando Cristo sabe de la necesidad, Cristo se toma el tiempo y se detiene. Aleluya. Yo no sé dónde iban, si a lo mejor tenía otra invitación, si a lo mejor había más sanidades por hacer, pero él le dice, Zaqueo, en este momento es tu hora, Zaqueo. Hermano, hoy es tu hora. Si tu vida está atrapada en el pecado, si tu vida está segregada, si tu vida ha sido lastimada, hoy es tu día. Hoy Cristo se detiene y te habla por tu nombre y te dice, fulano, fulana, hoy es necesario que tú y yo comamos juntos. Acuérdense lo que dice la Biblia en Apocalipsis, a ver si te quieres. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere tener una comunión personal, íntima contigo. Quiere darte de lo que es él, hermano. Por eso Cristo no puede dar ni un paso más y le dice, Zaqueo, bájate de ahí, ya te vi. No te acabo de ver ahorita, te he conocido desde el vientre de tu madre. Bájate porque es necesario que tú y yo tengamos una comunión. Por eso él le dice, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Una pregunta, mis amados hermanos, ¿por qué Cristo le dice es necesario? ¿Para quién es necesario? Para Zaqueo es necesario, para los planes de Dios es necesario, para los demás publicanos es necesario, para nosotros a 2000 años de distancia es necesario, porque este mensaje nos puede tocar también a nuestras vidas. Entonces cuando Cristo dice porque hoy es necesario, ese necesario trasciende, hermano, muchas cosas. Así era necesario que aconteciera. Yo no sé si usted se acuerda en Juan capítulo 4, cuando Cristo también tiene un contacto con aquella mujer que estaba en el pozo, ¿se acuerdan? Que no tenía buena fama, que había tenido 5 maridos.
El texto dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y eso geográficamente no era así, porque los judíos podían sacar la vuelta a Samaria, porque no los querían, no se trataban. Pero Cristo le dice, es necesario que yo pase. ¿Por qué? Porque es necesario que yo me encuentre con esa mujer. Aquí la misma cosa, hermano. Es necesario, Saqueo, que tú y yo tengamos una conversación. Y luego sigamos leyendo el contexto. Entonces él descendió a prisa. Este hombre, hermano, vaya que traía carreras. Este hombre traía carreras tanto para correr, para verlo. Bájate, bajó de prisa. Así es cuando Dios está inquietando nuestros corazones, hermano. Somos prontos para Él, porque Él es el que nos está llamando. Dice, entonces él descendió prisa y le recibió gozoso. Fíjate. ¿Dónde estaban sus pecados en ese momento? En Él, sí estaban en Él, pero sin embargo, Él gozoso abrió sus puertas. Él le importó poco los prejuicios de los judíos. O incluso pudiera él pensar, yo no sé el que vaya a pensar de mí, pero yo me gozo de tenerlo conmigo. Se logró el objetivo que yo quería verlo, y ahora no solo le veo, ahora hasta va a comer en mi casa, ahora va a tener un trato personalizado conmigo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, hermano. Si te fijas que en todos lados se encuentra lo mismo. Cuando el Señor está trabajando buenas cosas en algunos, otros, ¿ya viste? Ya va a la iglesia. ¿Ya viste? Ya también se hizo hermano. ¿Pero por qué es eso? Porque Dios está trabajando en tu vida, porque Dios está trabajando en tu corazón. Y todo aquello lo mueve Satanás para tratar de desalentarte. Pero yo no veo a un Saqueo desalentado por nada, al contrario, tú vas a ver a un Saqueo valiente en lo que él hace. Fíjate lo que se baja rápido, lo recibe en su casa, prepara el banquete rápidamente, un buen banquete seguramente. Dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y sí es cierto. Pero también cuando llegó a mi vida, llegó un hombre pecador. Y cuando llegó a tu vida, también llegó a posar con una mujer pecadora como tú. Y la transformó, me transformó. Y lo sigue haciendo. ¿Por qué Saqueo no? ¿Y por qué en tu vida no? Entonces Saqueo, fíjate bien, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, o sea, para que se entienda, si alguien he robado, porque acuérdense el trabajo que él tenía, dice, se lo devuelvo cuatruplicado, 4 veces. Hermano, se puso en pie, bueno, porque era chaparrito, quizás se subió a un banco, no los amigos publicanos, riquillos de Jericó, toda la alcurnia estaba en la casa de Saqueo, y hubo algo en la plática, en esa mesa, que no nos dice la conversación, pero hubo algo que le impulsó como un resorte y se puso Saqueo en pie y le dijo, Señor, eso es lo que hubo ahí. Este hombre le está reconociendo como el Señor, lo está reconociendo como la autoridad, por eso le llama, fíjate, he aquí, Señor, fíjate. Él quería ver solamente a Jesús y terminó viendo a el Señor de todas las cosas. Cristo es el Señor, amor, hermano. Amén. Yo oro para que el Señor te haga verlo de esa manera, como el Señor de todas las cosas, como aquel que tú le debes rendir tu vida, porque Él es el Señor. Saqueo lo pudo ver así y le llama de esta manera, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Quién se lo pidió, hermano? Nadie se lo pidió. Solamente era un resultado de la transformación interna que Cristo en esa práctica acababa de hacer en él. Acuérdate de aquel otro joven rico cuando se acercó, ¿qué debo hacer? A ver, ve, vende todo lo que tiene. Y dijo, no, eso no puedo hacer. Y aquí está un hombre que sin pedirle que lo haga, se pone en pie. La salvación que ahora está latiendo en su interior y el regocijo, le dice, Señor, me desprendo de la mitad de todos mis bienes y se lo doy a los pobres. No es que él quiere ganarse la salvación, al contrario, es que lo que Dios ha hecho en él lo está incentivando a tener una reacción buena delante de Dios. Amén. Y luego dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Esto solamente me deja ver lo rico que él es. Así que ¿cómo trata Cristo al pecador? Lo trata con misericordia, lo trata con acercamiento, pero no es todo eso. Ahora vamos a pasar al segundo ejemplo, la mujer. Y yo quiero que el Señor toque nuestros corazones con esta mujer. El mío siempre lo ha tocado cada vez que hablo de esta mujer. Yo quiero que tú vayas a Juan capítulo 8, versículo 1.
Dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Imagínense la escena, están en el templo, él está sentado en el templo y viene toda la multitud a ser instruida por él. Entonces los escribas y los fariseos, ¿cómo dieron problemas ese grupo? Bueno, pero están ahí también para una bendición. Están ahí para que nos confiemos en ellos y no seamos religiosos como ellos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, ay sí, maestro, su hipocresía, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esa era la realidad, hermano. Esta mujer había sido sorprendida adulterando. Y usted sabe qué es eso. Pero mire nada más la dureza de corazón. Yo no creo que estuviera adulterando sola. Tenía que estar con un hombre, ¿o no? Y la ley decía que a los dos se les apedreara. Pero ellos dicen, no. Esta mujer la sorprendimos, maestro, y la ley dice que a tales mujeres las apedrearon. ¿Y el hombre? Porque dice que la encontraron en el acto mismo. ¿Y al hombre por qué no lo trajeron? No, es que fulano es mal. Es que es también parte de la pópula de los fariseos o tiene buena reputación, no. ¿Te fijas cómo es el corazón del hombre? El corazón del hombre es malo y es duro. Por eso Cristo tiene que llegar a ese corazón a reinar para enderezarlo. ¿No ven, hermano? Bueno, le traen a esta mujer y ellos le dicen, verso 5, Moisés mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pero nota sus intenciones del verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. O sea, no era tanto que quisieran, hermanos, ejecutar la ley o no. Ellos querían ver cómo le acusaban. ¿Por qué? Porque conocían su carácter compasivo. ¿Y qué dijeron? Si llevamos a esta mujer, la cual dice que tiene que morir apedreada, y él dice, no la apedreen, ¿de qué le iban a acusar? ¿De qué? De quebrantador de la ley, porque la ley estaba establecida para él como israelita, él vivió bajo la ley. Y entonces le iban a acusar, no, tú eres un quebrantador de la ley, porque claramente Moisés dice que las matemos, y tú estás diciendo que no, entonces eres alguien anti-ley. Eso era lo que había en sus corazones. Pero ve la respuesta del Señor. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, mas Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Tal parece que ni se inmutó. Él está inclinado, no los quiere ni ver. Él está escribiendo con su dedo. Y luego él les dice, y como insistieron en preguntarle, oye, no nos vas a decir nada, ¿por qué nos ignoras? Como insistieron en preguntarle, él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. ¿Qué les dijo? Les digo, denle, sí, es cierto, tienen razón, Moisés mandó que las apedrearan. Hermano, entendamos el contexto. Ellos le traen a una mujer acusada, le dicen, Moisés nos dijo. Hermano, ¿quién le dijo a Moisés? Si Moisés les dijo a ellos, ¿quién le dijo a Moisés? Dios. ¿Y quién está ahí delante de ellos? Dios. Están tratando de acusar a una persona que Dios mismo dio la ley. Y entonces él les dice, bueno, denle, si es cierto, si eso es lo que Moisés les dijo, denle, no tengan piedad contra ella, despedacen a pedradas. Nada más que un momento, solo les quiero pedir una cosa, por favor. Y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero que arroje la piedra contra ella. O sea, el primero, el que se sienta de ustedes sin ningún pecado. Ella está en adulterio, si es cierto, la van a matar ahorita. Pero yo quiero que me complazcan. El primero que usted se sienta libre, empiece a tirarle. Y nota lo que él hace enseguida. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, hacia el suelo, dice, siguió escribiendo en tierra. Él se volvió a agachar, hermano, y les dejó el problema. Ahí ustedes sabrán con lo que yo les acabo de decir. Yo voy a seguir escribiendo. Y en cierta manera no los está viendo. ¿Y qué empieza a pasar en ellos, hermano? Cuando él les dice, el que esté sin pecado es el primero en lanzar la piedra. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el versículo. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. Hermano, ¿a dónde está hablando Cristo a ellos? A su conciencia, más allá de sus oídos, le está hablando al corazón. Y dice que ellos empezaron a sentir acusados. ¿Por qué? Porque Cristo les dijo, sí, disparen contra ella.
Solo que el que esté sin pecado alguno sea el primero. Mira, hermano, como que la piedra la tenían así. Y como que la piedra empezó a hacerse pesada demasiado. No era la piedra, hermano, ¿sabes qué era? Era la conciencia de ellos, la que se empezó a hacer pesada. Y empezaron a recordar. Bueno, esta mujer la encontraron en adulterio. Y algunos pensaron, yo estuve ayer en adulterio, pero a mí no me vieron. A mí no me agarraron. Y empezó la conciencia. Y yo decía en otra predicación a tono de broma, que estaba el carnicero de la ciudad ahí con su piedrota. Y dice, pero yo les doy 3/4 de kilo cuando me pagan kilo. Y empezó a sentirse también acusado por su pecado. Y empezaron a otros a pensar en sus pecados. Y dijeron, yo estoy igual. La diferencia es que yo no estoy expuesto como esa mujer ahí, pero yo estoy igual de cargado de pecados. Entonces empezaron a ser acusados por sus conciencias. Y fíjate lo que dice. Versículo 9. Al oír ellos esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Ayúdenme por favor. Ahí están todos con las piedras, listos para tirarle, nomás que nos diga a ver qué hacemos. Y cuando les dan las palabras esas de que esté libre de pecado, las piedras empiezan a pesar. Y luego dice el texto que poco a poco, hermano, hay muy disimuladamente, poco a poco. Hay como que nadie nos vea. Dice, poco a poco empezaron a salir desde los más viejos hasta los más postreros. Por ahí empezó uno a decir, ¿saben qué? Yo ya me voy porque dejé los frijoles en la lumbre. Y otro, ¿sabes qué? Ah, sí es cierto, ¿no? Yo me voy también porque yo también tengo frijoles. ¿Cuáles frijoles, hermano? La causa de su pecado en su interior los empezó a acusar. Ahora dice de los más viejos. ¿Por qué dice de los más viejos? Porque tenían toda una vida más recorrida. Yo decía, no, pero si yo esto que lo estoy acusando lo he hecho muchas veces. Toda la vida viviendo en ese pecado, pero nunca he sido descubierto. Y desde los más viejos hasta los más pequeños, hermano, ahí desordenadamente empezaron a salir del escenario. Fíjense nada más, con una sola palabra de Cristo a sus conciencias. ¿Y Cristo cómo estaba, hermano? Escribiendo. Es como si alguien se hubiera robado algo y Cristo dijera, miren, voy a apagar la luz. Y ahorita cuando prenda la luz, aquí quiero ese algo. No quiero saber quién de ustedes lo tomó. Hay cuenta que él se agachó para que ellos tuvieran manera de salirse, porque cada vez que se iban saliendo uno a otro, ¿qué estaban testificando? Que eran también personas cargadas de pecado. Amén, hermano. Y entonces, hermano, cuando Jesús vuelve a levantar la mirada, dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y luego, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Mira, Cristo volteó así, la mirada así, acabó de escribir y volteó. Y la multitud, ¿por qué veo yo solamente piedras aquí, mujer? Oye, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Cómo te hubieras tú sentido? Ahí se ayuda. ¿Cómo te hubieras tú sentido si tú fueras la mujer? Yo creo que temblando porque sabías que ibas a morir apedreada por tu pecado. Y cuando empiezas a ver que uno a uno, por lo que él les dijo, se empiezan a ir y la rabia la tienen en su cara, pero la piedra se les cae. Y uno a uno ya tal vez empieza a sudar frío y decir, wow, ya se fueron 10, ya se fueron 15, ya se fueron los que me capturaron en ese momento ya se fueron. Y cuando Cristo, y ella sola, tal vez ella sin ninguna palabra, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Yo imagino un nudo en la garganta de ella, temblando. No puedo creer qué fue lo que pasó, Señor, pero todos se fueron. Ni una piedra cayó sobre mí. Así es como Cristo trata al pecador. Cuando otros te hacen o te quieren hacer sentir mal por tu pecado, Cristo dice, sí lo mereces que te apedreen, porque Él les dijo, dispare contra ella. Pero mi misericordia es más grande que tu pecado. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, al menos en mi caso, la misericordia del Señor fue más grande que mi pecado. Y eso que mi pecado era grande. Pero Él le dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios por eso, hermano. Y en cada uno de nosotros es lo mismo. Y entonces Cristo le dice a esa mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Y le dice, ninguno te condenó. Dos cosas: acusaban y condenaban. Dice, ninguno te condenó.
Ella dijo, ninguno, Señor, ninguno me condenó. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Amén. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Fíjate, hermano, Cristo le dice, yo soy el único en todo el universo que yo puedo ejercer sobre ti esta acción. Yo te puedo condenar. Ellos te acusan, pero yo te puedo condenar. ¿Pero qué crees? Ni yo te condeno. ¿No te imaginas las lágrimas de esa mujer rodando en ese momento? ¿No te imaginas levantándose maltratada, herida, humillada del polvo de la tierra, pero sin embargo caminando temblorosa rumbo a su casa? En su mente en blanco, ¿quién es este hombre? Me libró de morir por mi pecado. Cristo nos ha librado de morir por nuestros pecados. Cristo cambió, hermano, nuestro destino eterno de pecado, de ir a una condenación eterna, y nos ha dado vida nueva. Y le dice Cristo, vete y no peques más. Amén, hermano. Yo quiero cerrar con un texto de Proverbios. Proverbios 16, búsquelo por favor. Este texto dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermano, ¿no acaso es que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, como él dijo? ¿No es que él vino a buscar a los enfermos y no a los sanos? Y Isaías nos dice que todos estábamos enfermos. ¿No es acaso la corrección del pecado lo que Cristo quiere para nuestras vidas? Sí. Y este texto dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cristo está aplicando misericordia a la mujer, sí o no? Una amplia misericordia, porque le está dando otra oportunidad. Pero este texto dice con misericordia y verdad. Cristo tenía que aplicarle a esa mujer también verdad, porque si no le aplica la verdad, ¿qué iba a pasar? A los 15 días esa mujer otra vez iba a estar haciendo lo mismo. ¿Amén? Pero Cristo en su plática le dice, mujer, ni yo te condeno, vete. Ahí está la misericordia. Pero después le dice, y no peques más. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está usando ahí? La verdad. Por lo tanto, Cristo en esa mujer está usando misericordia y a la vez verdad. Misericordia para darle una oportunidad y verdad para decirle, mujer, esos caminos no son buenos. Arrepiéntete y vete y no lo vuelvas a hacer. No caigas en eso, porque quizás a la siguiente vez que ocurra yo no esté ahí para salvarte. Por ese texto, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cuántos queremos que Dios corrija el pecado en nosotros, hermano? Todos queremos que Él corrija el pecado en nosotros y lo corrija en nuestros seres queridos y lo corrija en nuestros vecinos. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que aplicar misericordia. Hermanos nuevos, aquí son bienvenidos. Quiero que sepan que aquí son bienvenidos. Aquí hay un lugar para ustedes. Si alguien se va a tener que quedar de pie por darles el lugar a ustedes para que escuchen la palabra, le aseguro que van a salir lugares para que usted escuche la palabra, porque eso es la misericordia. ¿Amén? Pero también tienen que escuchar la verdad. El pecado condena, el pecado destruye, el pecado segrega, el pecado es dañino. Solo tienen que escuchar. Y Cristo aplicó misericordia y también. Y aquella mujer quedó impactada. Amén, hermano. Entonces, Cristo y los pecadores. ¿Cómo trata Cristo a los pecadores? Con misericordia, como nadie más los trata. Así que si tú eres un pecador no arrepentido, si tú eres un pecador que sus pecados no han sido lavados en Jesucristo, tú tienes oportunidad para venir a Cristo a que Él perdone tu pecado. Que Dios te mueva el corazón para que puedas hacerlo. Que Dios te anime a seguir buscándolo a Él. Y sobre todo que Dios te dé entendimientos para saber que tú necesitas de Él. Sin Él tú no puedes ser salvado. Sin Él tu pecado no puede ser perdonado. No hay una letanía que tú digas. No hay un rezo que tú hagas. No hay una procesión que tú hagas. No hay una reliquia que tú hagas. No hay una buena acción que tú hagas para que tu pecado sea perdonado. Él es el único que puede perdonar tu pecado. Porque Él pagó por ellos en la cruz del Calvario, derramando su vida como agua. Por ti y por mí. Amén, hermano. Hermanos, para cerrar, si Cristo trató así a los pecadores, ¿cómo debo tratarlos como iglesia del Señor? ¿Cómo debo tratarlos? Con misericordia. Cristo dijo, ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. Así que nosotros tenemos que tratar de esa manera al pecador. No podemos segregarlo, no podemos decirle, no, tú aquí no cabes,
No podemos decirle tú no mereces, nosotros tenemos que rezar, porque al final de cuentas, quien va a hacer la obra es el Señor. Amén. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Cerramos aquí la